La jaula de las locas, que presenta una historia que en ese tiempo resultó escandalosa, censurada, atacada, y sin embargo, pues, perduró y hasta tuvo imitaciones. Pero yo creo que la sorpresa más grande en su tiempo fue aquel de El hombre del clavel verde. Oscar Wilde. Sí, ese fue el descubrimiento más escandaloso. Por cierto, la penalización fue terrible. Tuvo que salir del país, su gente se cambió los apellidos, sus obras quedaron sin el merecido homenaje literario. Porque tiene obras como El abanico de la señora Windermere, o aquella imagen que no cambiaba. El retrato de Dorian Gray, la importancia de llamarse Ernesto, Salomé. Se volvieron clásicas. Sí, en la importancia de llamarse Ernesto es la aristocracia y un joven que pretende entrar a la misma, ¿no? Casándose. Y le dice, y su madre, pues fíjese que perdí a mi madre. Qué barbaridad. Y su padre, pues también lo perdía, mi padre. Oiga, pero eso es un descuido imperdonable. Bueno, pues en nuestro tiempo, porque ya dentro de la generación que alcanzamos nosotros, Rock Hudson conmocionó al mundo, no solo a Estados Unidos, al dar a conocer su preferencia, su condición de homosexual. Sus películas habían tenido gran éxito, sobre todo aquella pareja que hizo con Doris Day en varias pláticas con la almohada, por ejemplo. Era uno de los galanes, había varios galanes, Tony Curtis, Paul Newman, el propio Marlon Brando, y él eran Marlon Brando, eran los galanes, super galanes de Hollywood en esa época, y rompió el corazón de más de 3. Pues en cierto momento, el 25 de julio de 1985, Rock Hudson da a conocer el testimonio público de lo que se consideraba una enfermedad privada. Sirvió para encender las alertas, porque también eso alertó en la parte de infección sexual a todo el mundo. Todo el mundo, sí, llamó la atención a una enfermedad de la que no se quería ni hablar. Y cuando empieza a afectar a grandes celebridades, como Rock Hudson o Anthony Perkins, empieza sobre todo a reaccionar tanto los gobiernos como la medicina organizada. Se cuenta que la impresión de una de sus amigas más cercanas, Elizabeth Taylor, porque era amiga, confidente y compañera en Gigante, pero se reveló que padecía SIDA, una enfermedad todavía desconocida que atacaba con fiereza a la población homosexual principalmente. Aquella fotografía porque al principio no se había visto, no lo habían visto. Cuando llega a los Estados Unidos, porque él viene de París, y le toman la fotografía bajando del avión, era una persona totalmente diferente a la que unos meses antes habíamos visto en alguna actuación. El hombre en una serie de televisión. Meses antes. El caballo.
No, una serie de televisión, era investigador. Y su esposa. Entonces fue impactante verlo y yo creo que eso movió a todos. Pero Elizabeth Taylor conocía de su situación desde años. No solo de él. Sí, de Montgomery Clift. Sí, aquel al que le reconstruyeron la cara. Ella pagó. Después de un accidente, venía de su casa. Sí, estaban en una reunión. Y se dio con un árbol. Bajando, porque la casa de Elizabeth Taylor está como en la parte alta de... En una colina. Pues 2 meses después, el 2 de octubre, el actor fallecía en Beverly Hills. Esto ayudó, aunque parezca mentira, a la Fundación para luchar contra el mal, y después se emprendió una gran campaña internacional. Sí, primero para encontrar al virus, lograr verlo, visualizarlo con equipo electrónico, saber cómo funcionaba, de qué manera se infiltraba en los glóbulos blancos, disfrazándose, digamos, de glóbulo blanco, y no era atacado por los demás. Entonces, todo eso llevó finalmente a que 2 científicos casi simultáneamente lo descubrieran y se pelearan, desde luego, por el logro. Y en sus orígenes investigaciones hicieron que tuvieron ópticas un poco infamantes para la enfermedad, porque se dijo que los gorilas eran quienes tenían monos, esta enfermedad, no gorilas. los monos, y que quizás hubo algún tipo de intercambio sexual con simio humanos. Verde, una especie, pero era también una de las consecuencias de estar depredando la selva, porque en la selva pues surgen enfermedades para los que no está preparada la civilización. Es terrible. Y se trataba de un virus que estaba en constante cambio. Entonces, el problema era que una vez que encontraban alguna especie de medicamento para contrarrestar sus efectos de síndrome, de todo, se transformaba. Bueno, está en constante transformación y ya no servía lo que se había conseguido de medicamento y así. Pero actualmente ha existido la ventaja de que muchas personas que padecen este síndrome pueden hacer su vida relativamente normal, o sea, ya no, afortunadamente, ya no se segregan de la sociedad, ya no están así como una especie de apestados, porque así es como vivían, y también se han roto muchos mitos, porque en el caso de África había países en donde manejaban que el síndrome se podía atacar teniendo relaciones con una niña virgen. Entonces, cosas realmente patéticas y desastrosas que se aplicaban en comunidades que no tenían mucha educación. Y fue en Cuba donde empiezan a aplicar como medicamento contra la enfermedad el cóctel, un cóctel de varios antibióticos, desde luego debidamente dosificados, antivirales. Pero ese cóctel fue lo que ayudó a que posteriormente se hicieran más investigaciones, y es en Cuba donde descubren que muchos de los mitos de que si la saliva, de que si el beso, que si la respiración, es en Cuba donde dicen, no es cierto, están equivocados.